El plan divino de la salud. La vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un reavivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Estamos muy felices, muy agradecidos con Dios por estar estrenando este nuevo programa. Y prácticamente estos programas van a ser parte también de un nuevo canal de salud que próximamente estaremos comunicando para toda nuestra comunidad, nuestra población de televidentes. Será dirigido prácticamente por el grupo de estudiantes de la escuela del Instituto Natura. Y estaremos viendo aquí en este canal a muchos de los estudiantes participando, teniendo diversas conferencias, diversas charlas. Vamos a tener clases prácticamente de salud casi todas las semanas, clases nuevas. Y es un privilegio poder participar de esta programación. Un saludo para todas las personas que quizás se van a ir integrando también en la familia de televidentes de este nuevo canal. Vamos a hablar en este tema de nutracéuticos. Vamos a tratar el tema de los suplementos alimenticios naturales o alimentarios. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es un nutracéutico. Básicamente, un nutracéutico es un suplemento nutricional que tiene una acción terapéutica en nuestro cuerpo. Hemos escuchado siempre el término farmacéuticos. Los farmacéuticos son químicos o son sustancias, fármacos que tienen un efecto terapéutico o tienen un efecto en el metabolismo de nuestro cuerpo. Casi siempre están enfocados, por ejemplo, para quitar un dolor, para quitar la inflamación, para controlar un proceso alérgico, para quizás estimular un órgano de nuestro cuerpo. Les pongo un ejemplo. Hay algunos fármacos que tienen, por ejemplo, el efecto estimulador del sistema cardíaco, del corazón. Algunos tienen efecto de activar también el sistema nervioso. Pero también tenemos otros fármacos que inhiben las funciones en algunos órganos, como aquellos fármacos que quizás van a quitar una taquicardia si el corazón está muy acelerado. Entonces viene un efecto depresor que le llamamos, porque deprime o lleva a un ritmo menor el ritmo cardíaco. De tal manera que cuando hablamos de fármacos es fácil de comprender, pero ahora hablamos de nutracéuticos, suplementos nutricionales o nutrientes que tienen un efecto terapéutico porque van a cumplir una función específica en nuestro metabolismo. Pero a manera de introducción en este tema,
quiero darle énfasis a algo muy interesante que ha sucedido en los últimos años. En los últimos años, por lo menos 20, 30 años, se ha destacado, por ejemplo, a diversos pueblos en el mundo que debido a los cambios que hicieron en su alimentación, han tenido efectos terapéuticos logrados simple y sencillamente por un cambio en la alimentación que han hecho. Se han mencionado diversos grupos en el mundo que viven más saludables que otros, y cuando se estudian esas comunidades, cuando se estudian esos pueblos, la única gran diferencia que se nota entre un pueblo y otro es el tipo de alimentación que tienen. Vamos a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, los indios otomí en México. Se han estudiado estas personas porque tienen ellos longevidad y porque tienen una vida no solamente más prolongada, sino más saludable, evitando muchísimas enfermedades crónicas degenerativas. Los Vilcabamba en Ecuador. Vilcabamba. Otro grupo, otra comunidad de personas que a través de su alimentación prácticamente vegetariana, son personas que logran vivir 100, 110 años. Algunas personas se han registrado en esos lugares que logran hasta más de 110 años de vida. Tenemos también a los Hunza. El valle de los Hunza, en el norte de Pakistán, con frontera con China. Ahí hay un valle, y en ese valle vive una comunidad que vale la pena estudiar. Hace muchos años el doctor Hoffman viajó allá para vivir con ellos 2 años, y en esos 2 años él escribió un libro, después como un reportaje de las cosas que él había observado en esta comunidad, que eran completamente distintivas y que los hacían prácticamente gozar de una mejor vida y gozar de una mejor salud y gozar también de mucho más años de vida. Y dentro de las cosas que él resalta es que estas personas prácticamente son vegetarianas y consumen hortalizas, consumen muchas frutas, y el agua que consumen también es rica con todos los minerales coloidales de esos glaciares. El agua que viene de los glaciares es agua hielo que ha, digamos, sacado los minerales de las rocas, arrastrando todos esos minerales. Él le llama eso leche glaciar, porque el agua es espumosa y es blanca cuando viene bajando por las corrientes de esas montañas, y esa agua utilizan ellos para irrigar las terrazas donde cultivan sus vegetales, donde cultivan sus frutas, de tal manera que todos esos minerales enriquecen y nutren esa tierra, y tienen un sistema pues de una irrigación por gravedad, de tal manera que los minerales se van asentando en la tierra, y por eso las frutas y los vegetales que se cultivan allí no requieren de pesticidas, de fertilizantes, de foliares, ni nada de eso, de esos químicos para poder tener una producción buena, y tampoco hay pestes, digamos, de gusanos o moscas y cosas que vayan a contaminar, porque las plantas por sí mismas son fuertes, son resistentes aún a las plagas, y ellos no utilizan plaguicidas. Aparte de eso, la gente duerme más temprano, no hay no hay bulla, pues no hay un tráfico ahí de carros, no hay sirenas de bomberos ni de ambulancias que anden haciendo ruido en esos lugares. Allí la gente hace mucho ejercicio porque le toca caminar. Son cerros que hay que subir y bajar. Ellos prácticamente no se mueven en automóviles. Mantienen un ritmo de vida bastante activo, con una alimentación prácticamente vegetariana.
descansan las horas correspondientes que tienen que dormir, viven en un ambiente poco estresante o prácticamente no hay estrés, porque la gente vive en un ambiente prácticamente natural, agradable, con mucha radiación de sol y con abundancia de agua rica en minerales coloidales. Bueno, pero hay un grupo interesante y allí me gustaría pensar que los que estamos aquí en este grupo y que los que nos escuchan también conozcan. Por ejemplo, los adventistas. Se habla mucho de los adventistas como un pueblo más longevos que se han estudiado en el mundo. Y hay que resaltar que los adventistas pues no están o no estamos reunidos en un grupo solamente, sino que somos grupos diversos, por lo menos de unos 10 a 15 millones de personas en el mundo que practican el adventismo, bueno, el adventismo vegetariano, porque no todos los adventistas también son vegetarianos y no todos los adventistas practican un estilo de vida completamente saludable, pero por lo menos hay algunas comunidades adventistas y yo vi un reportaje en la televisión de una comunidad adventista, por ejemplo, aquí en California, en Loma Linda, desde donde hicieron más que todo estos estudios, personas que lograban vivir más de 100 años, sin enfermedades, sin diabetes, sin osteoporosis, poco cáncer o prácticamente no había cáncer, y personas que a los 100 años todavía andaban manejando, ¿verdad? Todavía andaban activos, no andaban en una silla de rueda y que no estaban incapacitados por alguna enfermedad degenerativa. Esto es bien importante resaltarlo porque esto nos demuestra que yo no necesito estar allá en el Valle de los Unza o estar en Vilcabamba o estar con los indios otomí en México para gozar de una buena salud. Simple y sencillamente, si yo me enfoco en sacarle provecho a los alimentos que tienen efectos terapéuticos en mi cuerpo, los famosos nutracéuticos, yo puedo tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, varios estudios se han hecho sobre el estilo de vida vegetariano de los adventistas en comparación con las personas no vegetarianas que comen carne de animales en relación al índice de enfermedades y los años de vida. Estos estudios en todos los casos han revelado que el pueblo adventista es más saludable, vive más años que el resto de la población. Algunas de las pruebas de esto, cómo la ciencia ha comprobado lo que predican sobre la salud los adventistas del séptimo día. Les voy a hablar de algunas cositas que nosotros como adventistas, por ejemplo, no solamente practicamos, sino que las predicamos y las enseñamos. Mucho se ha criticado quizás a los adventistas por promover un estilo de vida saludable, pero en los últimos años se ha resaltado más bien el hecho de que practicamos este estilo de vida y más bien ha servido de inspiración y de motivación para diversos grupos en el mundo en estudiar por qué los adventistas practican lo que practican en el campo de la salud. Por ejemplo, fíjense que ya desde el siglo, digámoslo así, antepasado, ya se escribió, por ejemplo, en el libro La Temperancia, en la página 50, este concepto. El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna, porque tiene una influencia. Primero, paralizadora sobre los nervios del cuerpo, en tanto más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy lentos y al principio difícil de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente se han suicidado mediante este veneno lento. Por ejemplo, estas palabras del 1800, a mediados del siglo, digamos,
19. Imagínense ustedes. Y hoy podemos nosotros darnos cuenta de que la ciencia ha comprobado que el tabaco verdaderamente es un veneno, destructor completamente de la salud de una persona. Por lo que sea, ya sea por estética o por lo que sea, gracias a Dios que ahora la población es más consciente de eso. A mí me da mucho gusto de que ya no se fuma, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿verdad? Adentro, ya no se fuma en los aviones. Siempre tienen un espacio por ahí para los fumadores. Pero, por ejemplo, en la mayoría de lugares públicos aquí en Estados Unidos ya no se fuma. Eso es bueno. Y saben ustedes que el pueblo adventista prácticamente con su ejemplo, con su predicación, con sus programas de dejar de fumar y todo esto, ha colaborado prácticamente hasta en la legislación del uso del tabaco. Y eso es importantísimo. La importancia de estas declaraciones está bien documentado en el informe del cirujano general de 1983 sobre el hábito de fumar. No obstante, a los adventistas del séptimo día, este mensaje se les fue dado 100 años antes de ser comprobado por la investigación científica. Qué interesante. 100 años antes. Otro concepto. Miren este concepto. El consumo de carne es la causa de los ataques al corazón y la muerte súbita. Fíjense qué interesante. Esto también 100 años antes se hablaba de esto. En el libro de Consejos sobre el régimen alimenticio, en 1866, su carne es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, infartos y muerte repentina. Qué interesante que esto se estaba hablando 100 años antes. De que imagínense ustedes, 100 años antes de que esto se comprobara en la ciencia médica, ya el pueblo adventista tenía ese mensaje. ¿Perdón? No estoy leyendo un libro en específico, estoy agarrando citas de diferentes lados. Su carne es veneno, está hablando de los animales. La carne de los animales es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, infartos, apoplejía y muerte repentina. Otro texto. Tenéis carne, pero no es buen material. Estáis en peor condición por esta cantidad de carne. Si cada uno de nosotros se restringiera a un régimen estricto que os haría perder de 12 a 25 kilogramos de vuestro peso en total, estarías mucho menos propenso a la enfermedad. El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Vuestro organismo se halla en un estado de inflamación preparado para la enfermedad. Estáis propensos a ataques agudos y a enfermedad y a una muerte repentina. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 462. 100 años antes. Ahora, si nosotros hemos estudiado aquí en la escuela, ¿cuál es el problema, por ejemplo, del jugo? Yo les digo a ustedes en forma de broma, el jugo del cadáver. Se los he dicho, ¿no? ¿De qué se murió el que se murió? Se oxidó. Y luego viene usted y hace un jugo, un caldo de un oxidado que ya se murió, y usted consume eso. Usted lo que está agarrando es el extracto, vamos a hablarlo así, la esencia pura del muerto. Ahí sí que está haciendo una extracción bien concentrada de radicales libres, de toxinas. En la clase anterior hablábamos de radicales libres. Y me gusta este texto porque dice, el cuerpo, su organismo se encuentra en un estado de inflamación
y está preparado o se está listo para la enfermedad. Miren qué interesante el escrito cómo lo dice. Y claro, porque lo vimos que uno de los primeros efectos negativos de las causas de enfermedad, que son intoxicación, desnutrición y desactivación, viene entonces la inflamación y viene la oxidación. Y una vez que está usted inflamado y oxidado, cualquier enfermedad crónica degenerativa se va a desarrollar en su cuerpo. Me gusta cómo estos escritos de allá de 1800 y algo, que ya eran un mensaje y que en la iglesia adventista se presentaban como si fuera una predicación. Fíjese que la gente en aquel entonces tomaban estos mensajes como un mensaje de Dios, porque nadie hablaba de esto. No habían cursos de nutrición, no habían escuelas de naturismo. Simplemente era una señora que, inspirada por Dios, estaba escribiendo y estaba predicando esto. Claro, quizás por eso es que mucha gente cree que este concepto de salud de la iglesia adventista nació quizás como una doctrina religiosa. En realidad, es un mensaje de salud para tener una vida más saludable. Porque ustedes saben que Dios siempre se preocupó en todo el tiempo en dar leyes para que la gente gozara de una mejor salud. Y utilizó el lenguaje en el momento oportuno de una manera apropiada. Por ejemplo, a Moisés le dijo varias cosas. Le dijo que su pueblo no debería de consumir ni grasa ni sangre animal. Y es que cuando uno se come un pedazo de carne, ¿qué es lo que está consumiendo? Sangre y grasa animal. Pero deje eso. Y la cantidad de radicales libres y toxinas que están almacenadas en esa sangre y en esa grasa muerta. Hemos hablado bastante de esto. Hace un rato llegó un muchacho aquí y me dijo, gracias al programa de salud que una de las estudiantes de aquí le presentó, él dejó de consumir carne y ha bajado como 80 kilos. Me encanta ver que aquí en este texto dice que una persona que con el simple hecho de dejar de comer carne puede bajar 25, 30 kilos. Pero este ya se pasó, este ya bajó como 80 kilos. Quiere decir que estaba súper obeso. ¿Y por qué se pone obeso a una persona por el hecho de consumir carne? Bueno, se pone obesa porque se intoxica, se desnutre y se desactiva y se oxida. Y al cargarse el cuerpo de toxinas, bueno, se desactiva todo el metabolismo. El estudio hecho entre los adventistas del séptimo día sobre la salud ha demostrado que los hombres que han llegado a los 40 años y consumen carne, regularmente tienen 4 veces más la probabilidad de morir de ataques al corazón. Fíjense qué interesante. Que los vegetarianos, los hombres que consumen carnes rojas 3 veces por semana, duplican el riesgo de sufrir un ataque al corazón. O sea que cuando uno se vaya a comer un pedazo de carne, lo que tiene que pensar es, estoy aumentando las posibilidades de morir de un ataque al cardíaco. Así de facilito. Y cuando le da el infarto dice, ¿qué pecado estaré pagando? Pues todo el montón de cadáveres que se ha comido, ¿verdad? Miren, los factores comunes que se hallan en una dieta que propicia la arteriosclerosis y las enfermedades del corazón son las grasas saturadas, el colesterol, las fibras solubles, el betacaroteno y la obesidad. Fíjense. Ok. Ok. Cuando hay pobreza, por ejemplo, de betacaroteno, fibras solubles
sino que son grasas saturadas y colesterol, que es exactamente lo que hay en la carne, porque no tiene fibras, porque no tiene antioxidantes, porque es rica en grasa oxidada. Duplica el riesgo de ser obeso, lo cual aumenta el riesgo de los ataques al corazón. Los que comen carne generalmente comen menos frutas y verduras, reduciendo el consumo de fibra y también de beta-caroteno y de antioxidantes. Hay una cosa que es bien clara: aquel que consume carne llega a pensar de que está comiendo lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ¿se acuerdan ustedes cuando allá en Centroamérica decíamos la carne de los pobres eran los frijoles? Y uno se sentía un poco mal porque no comía carne. Y para darle un toquecito de sabor a carne, a los frijoles, había el famoso zambullo. Y usted quizás nunca escuchó de eso, pero yo sí. Porque en mi pueblito secaban un pedazo de carne bien dura, seco así, con sal. Lo colgaban y eso se llamaba zambullo. No se comía. Cuando los frijoles estaban hirviendo, se metía en la olla que estaba hirviendo. Le daba un toquecito, un olorcito apenas a carne, y luego se sacaba. Y la señora, la mamá le decía a uno: anda con la vecina que te preste el zambullo. Ahí iba uno corriendo: dice mamá que preste el zambullo. Sacaban el pedazo de carne seca, venía corriendo uno jugando con él en la tierra y todo. Lo metían en la olla y después lo regresaba. Y ya iba el zambullo de casa en casa. Tal vez eso nunca lo vieron ustedes, pero yo sí lo vi. La gente siempre creía que comer carne, y yo hasta me sentía mal porque decía: wow, somos tan pobres que no llegamos ni a comer carne. Hoy me doy cuenta que era lo mejor, que no era necesario. ¿Sabe usted qué? ¿Sabe usted cuántas calorías logra usted, por ejemplo, de las que consumió el animal cuando usted se come la carne? Solamente alrededor del 7 al 10% de las calorías que el animal consumió es lo que usted logra, porque la carne realmente no tiene calorías. Es muy pobre en calorías, es pobre no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas, no tiene proteína de gran calidad. Lo que tiene es una concentración de grasa saturada, de colesterol y toxinas. Es pura basura prácticamente. ¿Por qué comer alimentos de segunda mano cuando se puede comer lo mejor? Por ejemplo, la carne como causa del cáncer. Esto se escribió también en los 1800. Voy con los textos. Ministerio Médico, página 370. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por comer a base de carne. ¿Cómo le parece? Miren que el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias, ¿se pueden imaginar ustedes cuántas enfermedades inflamatorias hay? Y es fácil de entender. Muchas toxinas, muchos radicales libres, inflamación. Y todas aquellas enfermedades que tienen inflamación tienen que ver también con el alto consumo de radicales libres. El régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta por la luz que Dios me ha dado es no, decididamente no. Consejos para el régimen alimenticio, página 464. Qué bonito. Qué interesante, ¿verdad? Como desde hace mucho tiempo. Ahora, nosotros no es que... Miren, quiero que ustedes de aquí en adelante no se vayan a promover ustedes el concepto de no comer carne pensando en que es una doctrina religiosa, sino presentémoslo desde el punto de vista de las causas de enfermedad y el problema de la oxidación. La semana pasada estuvimos hablando bastante de radicales libres y toxinas.
Pues una de las principales fuentes de toxinas está en el alto consumo de carne. ¿Ok? En el estudio hecho sobre la salud de los adventistas, se halló que las personas que consumen carne con regularidad, comparado con los vegetarianos, tienen un factor de riesgo del 41% más de enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué porcentaje me puedo evitar yo de enfermedad? Un 41%, pero yo voy a exagerar, que yo digo que sería de un 40 a un 60%. Evito la enfermedad si no consumo carne. Interesante, ¿no? Y un factor de riesgo del 66% de contraer cánceres de estómago, de intestinos, de páncreas, de ovarios y de próstata. Óigame, si con el solo que usted quiera cuidarse de padecer de un cáncer de eso, ya no coma carne y se baja el riesgo 66%. Qué interesante, ¿no? No estoy leyendo una página de este libro, no. Es otro escrito. 66%. Estómago, intestinos, páncreas, ovarios y próstata. Y mama. Oiga, ¿para qué más? Ahora se pueden imaginar ustedes cuántas personas están padeciendo cáncer. Ustedes se van a quedar sorprendidos. ¿Y sabe qué es lo que me da un poquito de... Hay mucha ignorancia. Yo platicaba la semana pasada con un señor que es muy famoso, ha sido reconocido aquí por el gobierno en Estados Unidos. Este señor me invitó a su casa porque vive en Murrieta. Y él fue promotor de cantantes famosos, de música popular, pero también música gospel. Lo interesante es que este señor, creo que promovió hasta Whitney Houston, él era de todas estas grandes cantantes. Y él es netamente vegetariano. Y cuando llegué a su casa me dice, yo admiro mucho al doctor Sebi, me dijo. Y el doctor Sebi es un hondureño, que ya murió, pero que era ex-adventista. Todo el concepto de salud que él presenta, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Él lo aprendió en la iglesia adventista. ¿Okay? Aunque era un señor autodidacta, pero llegó a ser el doctor Sebi, el doctor naturista de todas las estrellas de Hollywood. ¿Okay? Ustedes pueden investigar acerca de él. Él tenía un centro de vida sana en La Ceiba, en Honduras. Y este señor, que es famoso, que lo conocí la semana pasada, me empezó a hablar del doctor Sebi y de los conceptos Sebi. Con S, sí, Sebi, o si no, con Z. Yo ahorita no lo recuerdo, pero pónganle doctor Sebi, ¿okay? Su concepto de naturismo. Y él lo que predicaba era eso. Evitar las carnes y las grasas animales por todos los medios. Porque él decía que las carnes traían toxinas y mucosidad y fármacos y químicos al cuerpo de la persona, y esa era la razón por la que deterioraba el sistema inmune de una persona. Tuvimos una plática como de 2 o 3 horas en su casa. Hizo una comida vegetariana, pero deliciosa, unos postres que él hace vegetarianos. Cuando yo le hablé del concepto de desintoxicación, nutrición y activación, y me dijo, ¿sabes qué? Ese es un concepto que hay que promoverlo, pero en grande en el mundo. Y yo doy gracias a Dios porque ahora con este canal de televisión, nosotros vamos a poder hablar de esto abiertamente al mundo entero. ¿Estamos de acuerdo? El punto, esta enseñanza de salud, de no consumir carne, pues tiene unas repercusiones tremendas para el mejorar la salud de las personas. Ahora que estamos viviendo un tiempo, por ejemplo, donde se escasean, miren, las tierras están pobres en minerales, están sobretrabajadas, el agua potable se está escaseando. ¿Han visto las noticias últimamente, por ejemplo, de Perú?
que han tenido tremendos inundaciones, pero de lodo, agua con lodo, se les ha llovido como nunca, con el fenómeno del Niño, ¿no? Ha llovido, y eso lo que ha hecho es deteriorado todas las fuentes de agua potable. Lima hace unos días estaba prácticamente sin agua potable. O sea, unas inundaciones tremendas, pero de lodo. Y aparte de eso, que como a unos 90 kilómetros de Lima, yendo para Huancayo, yo conozco esa zona ahí, hay muchas minerías, minas. Y hay unos tremendos represas con cianuro y con químicos que han utilizado por décadas allí para la extracción de oro y otros metales. Y ahora con estas inundaciones creo que se va a contaminar las represas y las fuentes de agua potable. ¿Qué les parece? Estamos viviendo un tiempo bien tremendo. Ahora, los animales también hacen un consumo elevadísimo de agua potable para que finalmente usted se consuma un pedazo de carne. Se desperdicia, por ejemplo, el terreno, en vez de cultivar vegetales y poner a pastar vacas allí o alimentar vacas, también se pierde el 75% de la energía y de los vegetales se dejan de producir por tener animales. O sea que hay un montón de factores que nosotros ahora tenemos que ser más conscientes y tenemos que ser inteligentes. Darle razones a las personas por qué no utilizar la carne como base de nuestra alimentación. La carne, por ejemplo, es una causa de obesidad. Ya dijimos, el mecanismo por el cual la carne pone obesa a una persona es porque lo intoxica. Y al intoxicarlo, lo desnutre. Y al estar desnutrido, está desactivado y está oxidado. Y esa persona va a empezar a acumular grasa saturada en su cuerpo. Los que usan carne en abundancia no siempre tienen un cerebro despejado y una inteligencia activa, debido a que el uso de la carne tiende a causar una tosquedad o pesadez en el cuerpo y entorpece las facultades más delicadas de la mente. Oiga, pues si usted come animales, lo animaliza uno. Le llamamos brutos a los animales, pues lo embrutece a uno también. ¿Estamos de acuerdo? Lo entorpece. ¿Han escuchado ese término? Entorpecimiento de la mente, pesadez, falta de claridad mental. Estudios entre los adventistas demostraron que el 16% de las mujeres vegetarianas estaban 130% veces o más en el peso ideal, en contraste con el 32% de las mujeres no vegetarianas que estaban en esa categoría. Para los valores, el porcentaje eran el 3%, el 8% contra el 20%. O sea, usted va a estar en el peso ideal si es vegetariano, definitivamente. Esto se explica por el hecho de que en la carne se hallan una cantidad considerable de grasa en un menor volumen de peso. Esto la colocaría entre los alimentos de una alta densidad calórica de grasa. Estudios basados en una alimentación líquida, ya sea esta normal o concentrado, de una densidad de 18 veces mayor en fuerza, demostró que el consumo por persona es 57% mayor en calorías cuando se usa el alimento más concentrado. Lo que está diciendo aquí es que hay más energía en un vegetal que la energía que se encuentra disponible y saludable para una persona en un pedazo de carne. Les he mostrado, dicen en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 463, les he mostrado que su régimen a base de carne, que creían que era esencial, no era necesario, y que puesto que ellos estaban formados de lo que comían, el cerebro, los huesos y los músculos se hallaban en una condición enferma, porque vivían a base de carne de animales muertos.
Bueno, podríamos ahondar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la carne como una causa de la pérdida de la energía y la resistencia en el cuerpo. Miren qué interesante. Con razón la gente anda bien cansada, ¿verdad? Hay una crisis de energía tremenda y esa falta de energía ya no solamente es eléctrica, es la energía que produce el cuerpo. ¿Saben ustedes que la mayoría de personas andan bien preocupados porque en la mañana no tienen energía? ¿Por qué creen ustedes que el alto consumo de cafeína en la gente? Los negocios de que venden café y que venden estimulantes para el sistema nervioso, para tratar de despertar a la gente, eso es un gran negocio en el mundo. Pero si la gente supiera que con el simple hecho de no consumir carne, ya pueden elevar su energía. Con el simple hecho de desintoxicar su organismo, evitando aquellas cosas que son tóxicas como las carnes. Mire lo que se escribió en 1905. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 473. Es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal. O sea, es un error. Pues sin él, las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se le habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. Qué interesante, ¿verdad? No es necesario. Y ahora todavía la gente comete el gran error, que cuando ven a una persona que está enferma y que está con poquita energía, dicen, para fortalecerle hay que hacerle un caldo de pollo. Hay que darle un buen caldito. Y ahí anda la gente viendo a ver qué mata, para fortalecerse al enfermo que ya se está muriendo. ¿Verdad que son errores? Nosotros nunca vamos a promover eso. Vamos a desintoxicar a las personas para que tengan más energía. Y la obesidad obviamente viene como consecuencia también muchas enfermedades más. Ella también habló, por ejemplo, el pan integral mejor que el pan blanco para la salud. Eso nosotros lo sabemos, que la fibra es importantísima. Las nueces ya estaban contempladas en la dieta ordenada por el Creador desde el principio. Él hablaba, los cereales, las frutas, las carnosas, las oleaginosas y los legumbres contribuyen al alimento escogido para nosotros por el Creador. Convenientemente preparados, las aceitunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y pueden reemplazar también la carne. Muy bien. Vamos a ver nosotros algunos nutracéuticos y como se los dije al principio, podríamos hablar horas y horas de las ventajas que tiene el utilizar nutrientes naturales, vegetales, en vez de utilizar productos de origen animal. Y no solamente derivados de los animales, como la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, sino la carne misma, el animal mismo. Y ese ya no es un derivado del animal, ese es el animal mismo. ¿Ok? Si los derivados son malos, imagínense el animal mismo, muerto y consumido de esa manera. Voy a hablarles, por ejemplo, de un nutriente, de un nutracéutico que le puede reemplazar perfectamente bien a usted la carne y todos los derivados del animal. Ustedes saben, a mí me encanta, por ejemplo, hablar de la espirulina.
La espirulina es una microalga. Una microalga que se cultiva en agua dulce. Es una alga de alta reproducción. Usted puede duplicar la espirulina en pocos días, en un estanque de agua, quizás de un pie de profundidad. La espirulina necesita minerales coloidales, necesita mucha luz solar, agua limpia y que el agua esté en movimiento. Porque el agua no puede estar estancada necesariamente para que la espirulina se desarrolle bien, sino que tiene que haber mucha oxigenación del agua. Por eso en los estanques donde se cultiva la espirulina, el agua siempre se está moviendo contracorriente, permanentemente, contra gravedad. ¿Okay? Se lanza con unas aspas y se hace subir el agua y luego baja por gravedad y se vuelve a impulsar para que el agua siempre esté circulando en ese estanque. ¿Cuál es el motivo de hacer mover el agua? Que esté altamente oxigenado, que el agua esté completamente oxigenado, que haya mucha exposición también de toda la microalga a la luz solar y se alimenta el agua con minerales coloidales, principalmente de origen marino. Miren, espirulina, reconocida en el mundo entero como la microalga más prometedora de todas. La espirulina es un recurso alimentario de disponibilidad inmediata. Esta alga prospera en climas cálidos y soleados y en aguas alcalinas del mundo entero. El agua tiene que ser alcalina, por eso es que se le ponen todos los minerales coloidales. Representa un hito en la industria alimentaria porque produce 20 veces más proteína que la soya en un terreno del mismo tamaño. Por ejemplo, si usted se pone a cultivar soya, usted va a producir 20 veces más proteína en el mismo espacio de terreno donde cultivó soya, que quizás ponga usted un estanque de agua para cultivar espirulina. 20 veces más proteína de alta calidad. La concentración de nutrientes de la espirulina no se parece a la de ningún grano, hierba o planta en el mundo. No se parece. Porque resulta que la espirulina es el alimento más completo que hay en la naturaleza. Y mucho menos que se va a comparar a un producto de origen animal. Ni al animal mismo. Si los animales necesitan, más bien la espirulina es el alimento más completo para las plantas, para los animales y para el ser humano. Es el alimento más completo para las plantas, para los animales y para el ser humano. ¿Qué les parece? Así que no lo podemos comparar a nada. Es la fuente de alimentación. Aún los hermanos que creen en la evolución, que nosotros no creemos en la evolución porque nosotros creemos en la creación que Dios hizo, pero me da risa que los evolucionistas dicen, fíjense lo que ellos dicen, ¿se acuerda que ellos hablan de que la vida se originó con una bacteria? Una bacteria que empezó a producir oxígeno y se fue adaptando y luego llegó a ser un animal. Así lo presentan ellos. O sea que el origen de la vida, de acuerdo a los evolucionistas, que es una teoría que no es bíblica y que no es la verdad, porque si no está en la Biblia no es la verdad. ¿Estamos de acuerdo?
Ellos dicen que la primera bacteria fue una cianobacteria que empezó a producir todos los micronutrientes esenciales para producir la vida en la tierra, y que esa micobacteria se llamaba espirulina. ¿Qué les parece? O sea, me gusta, digo esto porque ellos en realidad hablan de la espirulina. Y es gracioso porque cómo ellos comparan que esta microalga, porque no se compara a ninguna planta, a ningún grano, a ningún vegetal del mundo, aunque es un vegetal. Contiene ácido gamma-linoleico y ácido linoleico y araquidónico, vitamina B12, que es esencial para los glóbulos rojos, hierro en alto nivel de proteínas. 70% del peso de la proteína, de la espirulina, es proteína de alta calidad, con una concentración elevadísima de todos los aminoácidos esenciales. De tal manera que un vegetariano lo que necesita es consumir unos cuantos gramos de espirulina en el día. Y de esa manera no tendrá carencia de ninguna proteína animal. Que dicen los carnívoros que debemos consumir carne y alimentos de origen animal porque es necesario que consumamos ciertos aminoácidos que son esenciales. Cuando consumimos la espirulina tenemos todos los aminoácidos. Hermano. La espirulina sirve para una persona que tiene anemia, Definitivamente. Eso es bien común, que cuando una persona tiene anemia le van a dar hierro o le van a indicar que coma. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, que le dicen coma hígado? ¿Sí o no? Coma hígado porque el hígado de la vaca contiene mucho hierro. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque ¿se acuerdan que la hemoglobina contiene hierro? Es parte de la estructura química de la hemoglobina, y ya hemos estudiado que la hemoglobina es el transportador del oxígeno en nuestra sangre. Cuando el hematocrito, o sea, el glóbulo rojo, se muere o se explota, toda esa hemoglobina pasa a la sangre y finalmente llega en forma de bilirrubina, ¿se acuerdan? Al hígado, y ahí se concentra y ahí se tiene que conjugar y convertirse finalmente en bilis. Muy bien, pues como el hígado es la fábrica de la conjugación de la bilirrubina, ellos dicen, allá hay mucho hierro, ese hierro que viene de la hemoglobina, ¿verdad? Desde la muerte de los glóbulos rojos. Entonces por eso es que le hacen pensar que el que come mucho hígado va a conseguir mucho hierro y se le va a fortalecer su sangre. Lo que no le dicen es que junto con esa poquito hierro que va a llevar allí, también ahí va a ir un caldo tremendo de toxinas y de tóxicos que están concentrados en el hígado. Entonces, no es necesario. Ahí está la espirulina, que tiene una concentración como 6 veces mayor que el hígado de un animal en hierro. Imagínense usted. A ver, hermano. Bien, la espirulina se debe consumir por lo menos unos 4 gramos de espirulina al día. Cuando yo quiero ayudar a una persona a sacarlo de una anemia, a fortalecer su sangre y a suplementarle de todos los aminoácidos necesarios que él requiere en el día. Cada una de las tabletas, por ejemplo, que nosotros tenemos en el Cianovital, contiene 500 miligramos de espirulina. Para 4 gramos usted lo que necesitaría son 8 tabletas de esas. 8 tabletas de esas. Seguimos hablando. Miren los ingredientes de la espirulina. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene todos los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Todos están allí. Tiene clorofila, que es el equivalente a la hemoglobina. Un gran transportador de oxígeno, pero en este caso un gran transportador de oxígeno en la planta.
La espirulina es verde, un verde encendido, porque está cargado de clorofila. La clorofila es el pigmento o el carotenoide equivalente al pigmento rojo que tenemos nosotros en los glóbulos rojos para transportar el oxígeno, nada más que en la planta es color verde. Y es el transportador de oxígeno también, que también contiene hierro para transportar el oxígeno. Clorofila y picocianín. El picocianín de la clorofila, me avisa, Eric, ¿cuándo termino? 3 minutos, ok. Muy bien, esto solo va a ser un break y continuamos. El picocianín es un pigmento azul que solo se encuentra en las algas azul verdosa, como la espirulina, y que es en experimentos de laboratorio, ha aumentado la tasa de supervivencia de ratones con cáncer de hígado. Es un potente antioxidante el picocianín, pero el picocianín también es importantísimo para mantener saludables todas las glándulas de nuestro cuerpo, no solamente el hígado, el páncreas, la tiroides. Si usted quiere mantener bien saludables las glándulas de su cuerpo, la espirulina con ese ingrediente antioxidante que se llama picocianín. Hay un ingrediente poderoso en la espirulina que se llama calcio espirulán. El calcio espirulán, que también es un antioxidante poderoso que se encuentra en la espirulina, es un estimulador del sistema inmune poderosísimo. Y es un producto que ya hay decenas de estudios que se ha comprobado que es capaz de controlar el VIH, evitar la replicación de virus. Es un antiviral poderosísimo. De tal manera, por ejemplo, que se han hecho estudios de personas que tienen VIH, o sea, la infección de un virus como el VIH, y que cuando se hace un estudio de sangre, un examen, se aparecen las marcas de los virus, viriones se llaman, concentraciones elevadísimas de viriones en la sangre. Por ejemplo, en algunas personas la marca por un decilitro de sangre, quizás sean unas 100,000 viriones de virus, de marcadores de virus en X cantidad de sangre. Y después de un mes de estar usando, por ejemplo, la espirulina, los virus son indetectados en la sangre. No los detecta. Porque el calcio en espirulán lo que hace es inhibir la replicación de los virus en los glóbulos rojos y digamos, en las células también del sistema inmune de una persona que tiene infección de VIH. Dígame, hermano. Calcio en espirulán. El calcio en espirulán es un ingrediente que se encuentra también allí en la espirulina. Es un inhibidor de la replicación de los virus. En un minuto. La espirulina es un alimento digerible y natural que protege al sistema inmunológico. Reduce el colesterol y aumenta la absorción de los minerales. También es beneficiosa durante los ayunos. Yo se los he dicho a ustedes. No se les vaya a ocurrir poner a una persona en ayuno, óigame, sin darle los micronutrientes esenciales. Y les estoy dando el nutracéutico esencial para hacer ayunos. Se llama espirulina. La espirulina es ideal. Es beneficioso durante los ayunos, al mismo tiempo que suministra los nutrientes necesarios para limpiar y curar. Disminuye el apetito. Tomar estos suplementos alimentarios entre comidas es conveniente para las personas hipoglicémicas, porque su alto contenido proteínico ayuda a estabilizar el nivel de azúcar sanguíneo. Imagínense ustedes qué interesante que se puede utilizar
completamente aún como un controlador de diabetes, un regulador del nivel de azúcar en la sangre. Hay muchas personas que se les baja el azúcar, se les baja la energía, pero con la espirulina el nivel de azúcar se mantiene. Hay otras personas que se les sube de más el azúcar. Con la espirulina también se regula el nivel de azúcar. Vamos a tener un break de ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Muy bien, 5 minutos de break y continuamos con el tema de los nutracéuticos. Muchas gracias. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.